Hola jóvenes, me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente. Soy su maestro Juan Carlos Araujo, maestro de física. Este video es para apoyarlos y puedan realizar lo que es la actividad 1.4. La actividad 1.4 son 6 preguntas que van a tener tanto en Classroom como en WhatsApp. Recuerden, tienen que sustituir los números por los de su tabla, contestar las preguntas, escribir en esta columna las respuestas con sus respectivas unidades. Recuerden, la otra columna es en caso de que se equivoquen para poner la corrección. ¿Ok? De aquí de donde dice nombre hasta observaciones, van a encontrar esta información en un Google Doc. Desde ahí van a contestarlo en Classroom y lo van a enviar. Y así es como vamos a trabajar. ¿Ok? Les voy a hacer llegar también un PDF que es prácticamente un libro, un cuadernillo, que es el que nos asignaron para trabajar ahorita en época de pandemia. Incluye los aprendizajes esenciales que tienen que conseguir ustedes en este curso de Física 1. El cuadernillo tiene mucha información, prácticamente desde la página 2 hasta la página 18, 17, es información general sobre física. Léanla por favor, revísenla, a grandes rasgos, traten de comprenderla. Es más, es hasta la página 16. Aquí son unos ejercicios que ya traen sus propias respuestas, realícenlos. No tienen que mandármelos, simplemente queda en la conciencia de cada quien, ¿ok? Pero a partir de la página 18, bueno, la 18 es una introducción, de la 19 a la 25 es la información acerca de este tema. Véanla, estudienla. Si tuvieran dudas, me pueden contactar por WhatsApp y tratamos de aclararlas. Aquí trae unos ejercicios. Vienen unos ejercicios ya resueltos. Vienen preguntas que a ustedes les pueden ayudar para practicar. Hay unos que no traen respuestas. Estos son problemas propuestos que nos los dan a nosotros como docentes. Obviamente yo ya tengo mis propias preguntas que están en la actividad que ya les había mencionado. Si tuvieran algún problema para resolver la actividad, chequen esta de la página 18 a la 25 y aquí seguramente van a poder aclararlas. ¿Ok? También en este video les preparé un PowerPoint que lo vamos a ver ahorita. Nosotros en esta actividad 1.4 vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme. ¿En qué consiste? Antes de hablar del movimiento rectilíneo uniforme hay que aclarar algo. Si ustedes buscan información en YouTube, por ejemplo, van a encontrar también movimiento rectilíneo constante. En muchos lugares de Latinoamérica así le llaman a este movimiento, MRC, movimiento rectilíneo constante. Aquí en México y en otros varios países también se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, pero recuerden, son sinónimos, entonces no importa cómo lo encuentren, ambos son exactamente lo mismo. Se llama rectilíneo porque se supone que el movimiento es en una línea recta, es decir, no va a ser curveado como de aquí a Perote, por ejemplo, que hay muchas curvas, ni va a ser con velocidades variables, es decir, la velocidad siempre va a ser la misma. Esas son las características del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Cuando nosotros veamos movimiento rectilíneo uniformemente variable, en este caso, vamos a ver que a veces en algunos lugares o algunos maestros le llaman rapidez y otros le llaman o le llamamos velocidad. ¿Es lo mismo rapidez que velocidad? La respuesta es no, no es lo mismo. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es la relación que hay entre una distancia recorrida y el tiempo empleado. Y la velocidad es el desplazamiento efectuado entre el tiempo empleado. ¿Y qué tiene de diferente la distancia recorrida del desplazamiento? Pues es lo mismo, ¿no? No, jóvenes, no es lo mismo. Un ejemplo muy clásico. Diferencia entre distancia y desplazamiento. Ahorita que ya vienen las Olimpiadas, imaginen que aquí en este punto hay un corredor. Suena
la pistola y salen. Sale corriendo, hace todo esto, son 400 metros y llega aquí. Es decir, le dio una vuelta a la pista. La pregunta es, ¿qué distancia recorrió? Pues 400 metros, que es lo que mide la pista. ¿Y cuánto se desplazó? Si empezó aquí y terminó aquí, no se desplazó absolutamente nada. Regresó al mismo punto, por lo tanto, no hay desplazamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? La distancia va a ser cuánto se mueve, es decir, durante todo el desplazamiento. Y en cambio, el desplazamiento es cuánto cambió de lugar. Y si regresa al mismo punto, aunque haya corrido 400 metros, su desplazamiento fue de 0, mientras que la distancia fueron 400 metros. Otra de las diferencias es que la rapidez es escalar, mientras que la velocidad es vectorial. Por lo tanto, al ser escalar, siempre va a ser positivo. En cambio, si es vectorial, puede ser negativo, dependiendo del sistema de referencia que se considere. ¿Ok? Esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. Pero, como nosotros vamos a hablar de movimiento rectilíneo, siempre va a haber una equivalencia entre distancia y desplazamiento. Por eso es que muchas veces vamos a decir velocidad. De hecho, la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme es velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero en realidad debería de decir rapidez. ¿Ok? Pero por uso y costumbre se suele llamar velocidad. Es importante que sepan ustedes esta diferencia. Por lo tanto, la rapidez es un valor numérico, es escalar, mientras que la velocidad es vectorial, ya que incluye dirección y sentido. Pero en este caso los vamos a manejar como sinónimos. La fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. También pueden encontrar que es igual a la velocidad a la distancia 2 menos la distancia 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Qué pasa aquí? Imaginen que la distancia 2 son 800 metros, que es hasta donde llegó, y la distancia 1 son 500 metros, que fue de donde empezó. Por lo tanto, 800 menos 500, la distancia serían 300 metros. Y el tiempo, imaginen que cuando terminó de hacer ese recorrido, su reloj decía que era la 1 de la tarde con 52 minutos y 45 segundos. 1 de la tarde, 52 minutos, 45 segundos. Y cuando empezó, el reloj decía que era la 1 de la tarde con 52 minutos y 15 segundos. Por lo tanto, si hacemos esa resta, el tiempo fueron 30 segundos. Por lo tanto, la velocidad sería distancia 300 metros entre 30 segundos. Por lo tanto, la velocidad es de 10 metros sobre segundo. Y es como se calcula. ¿Ok? Ahora, la unidad oficial, por llamarle así, para medir la velocidad es el metro sobre el segundo. Existe un sistema de unidades que es el sistema internacional, el cual es el que ha adoptado la ciencia y es el que determina cuáles son las unidades oficiales para medir cualquier magnitud física. La distancia se va a medir en metros y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, como la velocidad mide una distancia entre un tiempo, la distancia es metro, el tiempo es segundo. Por lo tanto, la unidad de medida va a ser metro sobre segundo. Pero, ¿qué pasa cuando queremos medir diferentes movimientos? Por ejemplo, si quisiéramos medir cuánto avanza o cuál es la velocidad a la cual avanza una araña sobre un cable, entonces probablemente nos convenga medir en centímetros por segundo. En cambio, si queremos medir la velocidad de un avión, tal vez nos convengan kilómetros por hora. Si quisiéramos medir a qué velocidad se derrite un hielo, tal vez serían milímetros por hora. Pero si queremos medir la velocidad de un fotón, tal vez sean miles de kilómetros por segundo.
Entonces, dependiendo de qué es lo que queramos medir, va a ser la unidad que vamos a ocupar. Por lo tanto, si bien la unidad base del sistema internacional es el metro, se pueden ocupar otras unidades como kilómetro, hectómetro, decámetro y más pequeñas como decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, etc. Y el tiempo, la unidad base es el segundo, pero puede ser minutos, horas, días, años, etc. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a convertir de una unidad a otra? Para poder hacer una conversión, primero necesitamos saber la equivalencia. Por ejemplo, una hora es igual a 60 minutos. Y segundo, necesitamos saber una regla de 3. Por ejemplo, en este caso, una hora equivale a 60 minutos. Por lo tanto, 3 horas, ¿cuántos minutos son? Obviamente nosotros aquí ya está apuntado y dice que son 180 minutos y eso es. Pero si no supiéramos cuántos minutos son, lo único que hay que hacer es, pónganme atención aquí jóvenes, la regla de 3 nos va a ayudar muchísimo en lo que es física. En los renglones vamos a poner las equivalencias. Una hora equivale a 60 minutos, como 3 horas equivale a lo que estamos buscando. Entonces, necesitamos saber una equivalencia. En este caso conocemos esta. Y en las columnas tenemos que poner las mismas unidades. Aquí tenemos horas y aquí tenemos minutos. Ahora, si nosotros dibujáramos diagonales, 3 horas 60 minutos, 1 hora 180 minutos, esas serían nuestras diagonales. La regla de 3, tenemos que multiplicar los dos datos que conocemos que están en la misma diagonal. Por ejemplo, en este caso, 3 por 60 son 180. Y el número que nos dé lo dividimos entre el otro dato que tenemos, en este caso entre 1. 3 por 60, 180, entre 1, 180. Por lo tanto, 3 horas equivale a 180 minutos. Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, chequen en YouTube videos que digan regla de 3, ¿ok? Y ahí lo van a poder checar. Si aún así tuvieran dudas, no duden en consultarme por WhatsApp. Entonces, una hora equivale a 3.600 segundos. Por regla de 3, ¿cuántos segundos tiene 0.5 horas? Nuevamente, conocemos estos dos datos que están en la diagonal y serían 0.5 por 3.600, 1.800. Entre 1, 1.800 segundos. Y si se dan cuenta, si aprenden a manejar lo que son las reglas de 3, se les va a facilitar muchísimo lo que es este curso. Ahora, hay ocasiones que no solo manejamos una sola unidad, por ejemplo, horas o segundos. Las velocidades ya vimos que es una distancia y un tiempo. De las conversiones más comunes que vamos a manejar son kilómetros por hora, pasarlos a metros sobre segundo. ¿Y eso cómo se hace? Muy sencillo. Imaginen que tenemos 1 kilómetro por hora. ¿Cuántos metros por segundo son? Obviamente aquí ya lo están viendo. Pero ¿cómo lo vamos a convertir? 1 kilómetro equivale a 1.000 metros. Por lo tanto, si nosotros este 1 lo multiplicamos por 1.000, que es la cantidad de metros que tiene 1 kilómetro, 1 por 1.000, 1.000. Pero ya no serían kilómetros, ya serían metros. La unidad de tiempo sigue siendo la misma, hora. Por lo tanto, 1 kilómetro por hora es igual a 1.000 metros por hora. Ahora, si esto es la cantidad de metros que recorre en una hora, y una hora tiene 3.600 segundos, entonces, ¿qué distancia recorrerá en un solo segundo? Esta cantidad la dividimos entre 3.600 y el resultado nos da 0.2777 metros sobre segundo. Y ya pasamos de kilómetros por hora a metros sobre segundo, multiplicando por 1.000 y dividiendo entre 3.600. Y si quisiéramos pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora, por ejemplo, 12 metros sobre segundo, lo que haríamos sería lo inverso.
Es decir, si recorre 12 metros en un segundo, entonces lo multiplicamos por 3600. ¿Por qué por 3600? Porque 3600 es la cantidad de segundos que tiene una hora. Y nos daría 43.200 metros por segundo. Pero nosotros no queremos metros, queremos kilómetros. Por lo tanto, estos 43.200 metros se dividen entre 1000 y nos da 43.2 kilómetros por hora. Y ya hicimos la conversión desde metros por segundo a kilómetros por hora. ¿Ok? ¿Y habrá otra forma más fácil? Sí, sí hay una forma mucho más sencilla. Pueden ocupar la anterior, que nos funciona muy bien, o pueden ocupar esta. 1 kilómetro por hora, si lo dividen entre 3.6, en automático nos da el 0.2777 metros sobre segundo, que es lo mismo. En cambio, metros por segundo a kilómetros por hora, lo único que tienen que hacer es multiplicar por 3.7. Por ejemplo, 12 metros por segundo por 3.6 serían 43.2 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces recuerden dividir entre 3.6 para pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo y recuerden multiplicar por 3.6 para pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora. ¿De dónde salió este factor 3.6? Muy sencillo. 1000 entre 3600 nos va a dar 3.6. 3600 entre 1000 nos da el 3.6. ¿Ok? De ahí es de donde sale. Ahora, nosotros tenemos una fórmula que dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Esta forma de la pirámide solo funciona cuando la fórmula es una multiplicación o una división. En este caso vamos a poner que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si nosotros queremos calcular o saber cómo se calcula la velocidad, tapamos velocidad, aquí está tapada y nos queda distancia sobre tiempo. Si nosotros queremos ver distancia, tapamos distancia y nos queda velocidad por tiempo. Y si queremos tiempo, tapamos tiempo y nos queda distancia sobre velocidad. Y estos serían los despejes para esta fórmula. De hecho, es muy sencillo, jóvenes. Espero que les haya quedado claro. Les voy a mandar 2 PDFs, ya les había comentado. Uno va a ser el libro que tiene la información, ejercicios de cómo se resuelven los problemas. Otro es otro PDF que también les va a ayudar. Les voy a pasar unos links de unos videos. Les voy a pasar la actividad tanto en Word como en PDF. Y pues espero que no se les dificulte hacer la actividad. Cualquier cosa, estoy para servirles. Ya saben que me pueden contactar por WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo, jóvenes. Espero que estén bien. Saludos. Bye.